Buenas noches, este día les voy a presentar lo que hice en mi práctica 2 de base de datos, en lo cual yo lo primero que hice fue crear un esquema con lo que usé esto, y aquí estos fueron lo que usé para poder realizar la exportación. Lo primero que hice fue crear este esquema y el usuario con el que me iba a loguear para luego poder crear los datos. Entonces acá ya creé los datos. Entonces esto ya no lo voy a correr porque ya tengo los datos creados, y también he insertado ya datos en cada una de las tablas. Entonces acá están todas las tablas que se tenían que crear, y ahora, como segunda cosa, lo que hice fue crear este directorio. Entonces primero lo creé acá en mi computadora, que sería esto de acá. Entonces creé esto que está acá y creé este directorio. Por el momento vamos a borrar estos archivos de que están acá, y como para migrarlo a la primera base de datos, que es la primera opción, bueno, lo que hice para la nueva es crear otro esquema. Entonces creé este esquema que se llama prueba, en el cual solo deberían de ir estas dos tablas, que son jugador y equipo. Entonces aquí más o menos les voy a explicar cómo hice este archivo. Lo que hice fue colocar acá esto de usuario y también el nombre del esquema, y aquí hay unas cuantas condiciones. En estas condiciones coloqué que se excluyan las tablas, que son estas siguientes de acá, porque en este solo debería tener jugador y equipo, y que también, como no debía de retornar datos, puse esta condición para que no se retornen los datos que ya están agregados en la base de datos. Entonces ya con esto yo acá creé este directorio que me va a permitir, este va a ser mi directorio de exportación, y entonces ahí me va a permitir dejar las cosas. Bueno, ahora, como siguiente paso, lo que hay que realizar, bueno, primero en este nuevo usuario, pues como yo ya lo había hecho una vez, ya tiene datos acá. Entonces lo primero que voy a hacer es eliminar estas dos tablas para que se pueda ver que sí se van a migrar ahora estas dos tablas. Entonces vamos a borrar las dos tablas, y entonces ya aquí en esta base de datos ya no tenemos ni la tabla jugador ni la tabla equipo. Si se dan cuenta, no nos va a permitir nada porque no están creadas las tablas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es correr el archivo, los archivos de un archivo de exportación. Entonces vamos a ir a exportaciones, exportación. Bueno, entonces acá vamos a correr este comando que es para exportar el archivo. Entonces acá, cuando exportamos este archivo, siempre nos va a pedir nuestra contraseña, y el usuario que estamos usando es el usuario que creamos para esta, que en este caso para mí sería jprueba. Entonces vamos a crearlo con el usuario jprueba, y ahí creo que bueno, perdón, este no es el usuario, sino que es el usuario de donde estamos copiando la base de datos. Perdón. Entonces en este caso ahorita ya está haciendo los archivos.
Bueno, entonces ahí ya nos muestra que se exportaron estas dos tablas. Si se dan cuenta, aquí aparece cuántas filas se han exportado. Entonces ya si vamos acá, si vamos aquí, ya nos aparecen estos dos archivos. Bueno, este archivo es importante porque este archivo lo vamos a utilizar ya en las importaciones. Entonces aquí en importaciones yo voy a borrar estos dos que tengo acá y voy a pegar este nuevo de acá. Bueno, entonces, como ya les había mostrado, yo creé esta nueva base de datos para que lo podamos importar. Entonces, para poder importarlo también existe un archivo de importación en el cual nosotros necesitamos el usuario que se usa para este esquema, para poder importarlo. Y aquí estamos indicando que del esquema Julia Sierra al esquema JPrueba se van a copiar los datos, igual del tablespace práctica base de datos 2 a prueba se van a copiar los datos. Si las tablas ya existen, deberían de reemplazarlas, pero en este caso yo borré las tablas para que podamos ver que sí se están migrando los datos. Entonces, en este caso, este sería el archivo. Ya tenemos creado el tablespace name y ahora vamos a migrar los datos. Entonces vamos a correr este archivo de acá. Aquí está mal el directorio. Importación. Entonces ahora ya está haciendo la migración. Entonces ahora miramos acá y si se dan cuenta, ya aquí están las tablas. Entonces estas tablas es jugador y equipo. Vamos a ver aquí que sí me logué con esta base de datos, que sería esta es práctica, que sí me logué con esta base de datos acá en prueba, igual JPrueba. Entonces aquí ya hicimos la primera importación. Entonces ya se crearon las dos tablas, no se migraron más tablas, y eso lo podemos ver acá si le damos jprueba punto. Bueno, cuando intentamos hacer el autocompletado acá, entonces se han migrado esas dos tablas. Ahora en la siguiente vamos a hacer lo mismo. Entonces, para hacer la siguiente exportación, porque en este caso usé dos archivos de exportar para no tener que hacer las restricciones después. Entonces, en el siguiente archivo de exportación, lo que hice fue crear otro esquema para poder obtener los datos, y en este nuevo esquema le puse el nombre de JPrueba 2. Entonces, lo primero que hice fue hacer el archivo de exportación, al igual que el anterior. Aquí necesito el usuario y tengo las condiciones de que nos incluyan estas tablas que están acá. Entonces, como no se incluyen estas tablas, entonces solo me va a exportar la tabla liga y la tabla jornada. Me van a ser las únicas dos tablas que me va a exportar. Entonces vamos a correr el archivo de exportación, y aquí le puse un nombre diferente aquí a este de exportación al anterior, que se llama exportación 2. Entonces, casi pueden ver nuestra exportación 2, y ahorita lo vamos a crear. Entonces, igual acá aquí está exportación y exportación 2, que es el nombre de nuestro archivo. Entonces ahora con el nombre de nuestro archivo ya venimos y generamos la copia de este. Bueno,
Bueno, en lo que se va realizando esta prueba, esta copia, perdón, vamos a borrar las tablas porque actualmente sí están las tablas, y entonces ahorita lo vamos a borrar para que ustedes puedan ver que no habían datos antes. Entonces aquí ya no existe ni la tabla liga ni la tabla jornada, que son las dos tablas que nosotros vamos a importar. Para realizar la importación también se creó igual este directorio, que es el directorio donde le indicamos donde se realizan las importaciones. Y ahorita que ya terminó, entonces ya con esto nos toca realizar lo que es la importación. De igual manera se debe copiar el archivo que nos acaba de dar, que es este de acá, a este lado de la importación, porque aquí vamos a usar este archivo para hacer la importación. Bueno, ahora este es nuestro archivo de importación, en el cual nosotros aquí cabal estamos, el nuevo archivo que acabo de copiar, cabal es esta dirección que le estamos dando acá. Entonces en este caso le vamos a poner log2 porque aquí hace un log de importación. Acá el esquema que yo voy a copiar, y luego acá pues coloco igual aquí de qué esquema a cuál se va a ir, igual de qué tablespace a cuál tablespace se está realizando la copia. Entonces ahora igual y ahora vamos a correr este segundo archivo. Bien, entonces ahora ya se ha realizado la copia, y en esta copia podemos ver que sí se copió esta tabla y también se ha copiado esta tabla. Y si se dieron cuenta, acá no necesité colocar condición de datos porque aquí sí yo quería que todos se copiaran todos los datos. Y así es como se realiza, cómo se utiliza esta herramienta para exportar e importar datos en Oracle.